aquí, La Mañana con Dari, por aquí por Super Q 100.9, Ruta 66 TV, para todos los sistemas de cable del país. Nuestra gente de TV Quisqueya para toda el área triestatal de Nueva York. Ahí pueden sintonizarnos en el 1027 de Optimus. Pueden dar seguimiento, obviamente, a través de YouTube en vivo. La Mañana con Dari. Ahí pueden, a través del chat también pueden comentar, enviar sus sugerencias, enviar sus comentarios, alguna denuncia. Estamos abiertos también para ese tipo de dinámica. Y tenemos el teléfono en estudio para que también participen en la discusión de los temas. Miren, hay una preocupación nacional en torno a la soberanía de República Dominicana y es la información que circulan a través de las plataformas de comunicación en torno a la solicitud que hace la ACNUR, que es la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, que ha estado insistiendo en torno a que República Dominicana debe dar calidad de refugiados a los migrantes haitianos. Es decir, que cualquier migrante haitiano que ingrese a República Dominicana debe tener esa característica y obviamente eso le permite estar en el territorio sin ninguna posibilidad de deportación. Es decir, con un régimen pudiera ser ya legalizado hasta cierto punto. Incluso Estados Unidos emitió que va a dar, que va a recibir a los ciudadanos haitianos creo que hasta agosto, también dándole una característica. Ayer el presidente se refirió al tema. Sí, el presidente tenemos aquí la información de que no va a autorizar los campos de refugiados en la República Dominicana. No lo va a autorizar. O sea que yo entiendo que por un lado está correcta la decisión del mandatario, sin embargo, yo abogo a lo que expresa Daris, siempre y cuando haya un régimen correcto mediante un registro de legalidad. Claro. Yo creo que es posible que lo hagamos. ¿Por Sí. qué? Porque cuando tú ves que países como Estados Unidos están siendo flexibles ante este tipo de cosas, al final del día lo que se busca es resolver o mitigar un poco la situación que todos conocemos. Por ende, yo creo que podemos flexibilizar Yo un creo poco. que la dificultad que hay en torno a Haití es producto de que Haití es un estado fallido. No hay la posibilidad de tener un registro civil. Por ejemplo, ¿cómo tú pudieras recibir refugiados? Tú conociendo, por ejemplo, ingresa una persona y que esa persona sepa que se llama Cilie Gatón, se registró, esa persona se le hace una verificación de antecedentes penales que no corresponde a las personas que se fugaron, que no tiene una situación judicial pendiente en Haití, y todo es decir, lo que ocurre es que no hay manera de generar ese tipo de dinámica porque Haití no tiene información. Por ejemplo, el principal problema que tienen los haitianos es que no tienen documentación. Que si no hay la posibilidad, un haitiano, para que ustedes tengan una idea, los dominicanos podemos perfectamente en cualquier sociedad inmediatamente asumir legalidad, porque el dominicano va a coger una yola y lo primero que busca es una funda negra y se lleva su pasaporte y su cédula. así es. No, el dominicano, una funda negra, la yola, la funda negra, la cédula y el pasaporte. Bien amarrado. No, y no llega sin eso. Es correcto. Es así. Entonces, ¿cómo tú generas legalidad? La República Dominicana, en función de la ley de migración, para un ciudadano extranjero legalizarse en República Dominicana, tiene que ir a su país de origen e ingresar a República Dominicana con la característica de visado que él quiere. Si usted quiere ingresar a República Dominicana por trabajo, desde allá el visado tiene que venir con esa característica. Entonces, para usted legalizarse, obviamente, hay un rigor que Haití, lamentablemente, porque los venezolanos se han integrado y se han legalizado, porque tienen la posibilidad. Sí. Tenemos a través de la línea telefónica a Wilson Gómez. Wilson Gómez es el presidente del Instituto Duartiano de República Dominicana. Con él vamos a abordar la perspectiva que tiene el instituto en torno a esta situación. Buenos días, don Wilson. Bienvenido a La Mañana con Dari. Aquí en cabina, Víctor Montero, Jesse Pérez, Dani Rincón y Cristian Rojas. Buenos días, saludo a todos. De verdad que agradezco mucho a ustedes la gentileza de comunicarse con el Instituto Duartiano para darnos la oportunidad
de llegar al gran público que sigue ese espacio. Don Wilson, con usted tenemos la dualidad de que podemos hablar desde el Instituto Duartiano, pero también es un conocedor porque fue parte del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Eso le da obviamente un aval para hablar también en términos legales. Pero ya iniciando esta conversación, ¿hay alguna postura fija del Instituto Duartiano en torno a la solicitud de la ASNUR? Sí, mire, de verdad que nosotros tenemos una gran preocupación con lo que está ocurriendo. A la República Dominicana han pretendido acorralarla los organismos internacionales, sobre todo esas entidades que están alrededor de la ONU, la misma OEA y grandes potencias, de las que no escapan Estados Unidos, Francia y Canadá. Es un despropósito que hay con el país. La República Dominicana es objeto de ese acoso internacional, de un irrespeto, de una desconsideración. Inclusive, se está tornando peligroso el asunto porque vemos que frecuentemente y en los últimos días, esos organismos están trazando pauta que muchas veces parecen sobreponerse a la línea de quien tiene la responsabilidad de manejar la política internacional de nuestro país, que es el presidente de la República como jefe de Estado y de gobierno. Nadie puede estar trazando la pauta a la República Dominicana y esta gente se entiende con ese derecho. Usted vio, o ustedes vieron, que con la cuestión esta del puente que hablan que aéreo... El puente humanitario. Exacto, supuestamente humanitario. Hablaron de esto y quisieron como imponerlo. El gobierno dominicano inclusive llegó a negar que estuviera atendiendo ese puente. Y en verdad, un vocero de la ONU habló con muchísima autoridad de antemano. Todavía el gobierno nacional no se había expresado y ellos sí se expresaron. Y con estos centros de refugiados que pretenden afectarnos, es un despropósito impulsado por esos organismos. La ACNUR, por supuesto, es el brazo directo de este tipo de acciones, en el caso particular de refugiados. Aquí no se puede admitir más, o sea, a la República Dominicana no se le puede pedir más. Ningún país del mundo ha hecho tantos aportes a favor de Haití y sus súbditos que la República Dominicana. Pese a que nosotros tenemos un problema muy serio con Haití, porque tenemos un problema histórico que ellos no acaban de entender, que somos dos estados, dos pueblos, dos naciones, dos países, cada uno con su ámbito de soberanía, de independencia, ¿verdad? Y de libertades. Entonces, ahora aparece la ONU procurando que nosotros seamos receptores de más nacionales haitianos de lo que tenemos. Tenemos una cantidad enorme de haitianos, que en un momento dado eran 2 millones, pero que no son 2 millones ya. Todo el mundo sabe el ingreso masivo que se ha producido, porque aquí ha habido un descuido que tenemos que decir en buena justicia, histórico, pero que ese descuido nos está costando y nos está costando y nos va a costar mucho por el descuido nuestro, y eso se expresa de manera cotidiana. Cuando usted ve que el Congreso han pasado 14 años de una reserva constitucional del artículo 10 en cuanto a producir una disposición legal para controlar la titularidad de la tierra, esa titularidad en frontera, por ser un espacio estratégico, pero además por constituir una reserva de la soberanía terrestre, y esa ley no se ha hecho, ni se ha presentado, ni se ha discutido, y los congresistas en sentido general no han mirado para esa disposición. Esa indiferencia expresa claramente hasta donde nosotros tenemos un descuido que nos va a costar mucho, como nos está costando también el hecho de que tenemos aquí edificaciones emblemáticas históricas en la zona colonial que están siendo adquiridas por haitianos en esta zona
de tanta importancia y de tanta significación histórica. ¿Para qué fines, don Wilson? Bueno, en principio fines de comercio. Ellos tienen aquí una cantidad importante ya de restaurantes y de hoteles y de cosas. Ellos han estado adquiriendo cosas aquí en una zona que no por los haitianos, sino por todos los extranjeros. Eso ha debido legislarse para que la titularidad fuera de dominicanos. ¿Por qué? Porque esta es esencia fundamental de la historia, ¿verdad? No solo arquitectónica. Es decir, que solo el dominicano pueda tener titularidad de la tierra. Pero aquí sí, en este tipo de zonas que son... Ok, en zonas específicas, en zonas que tengan características especiales como zona colonial, zona turística. Claro que sí, porque que la dominicanidad tiene que preservarse en todos los órdenes. Don Wilson, Entonces, una pregunta sí, en torno sí. al tema haitiano. ¿Ha manejado el Estado Dominicano ese tema con la responsabilidad que manda la situación, o hemos estado simplemente permanentemente hablando, enviando señales, pero no somos contundentes en torno a la solución? Mire, yo lo que no acabo de ver es la energía. Es decir, ese pensamiento de Duarte, de que el gobierno tiene que mostrarse justo y enérgico, o no tendremos patria ni libertad, y en consecuencia la independencia nacional. Ese contenido no se expresa en los términos categóricos en que tiene que expresarse más en momentos como los actuales. Entonces, muy bien el discurso, nosotros nos identificamos plenamente con el discurso, ¿verdad? Pero la práctica, La acción. estamos nosotros procurando que nos respeten como tienen que respetarnos. Estamos nosotros pidiéndole cuenta, venga acá, porque usted tiene que estar anunciando cosas que a fin de cuentas tienen que ser manejadas estrictamente por el gobierno nacional y que son disposiciones del gobierno nacional. ¿Por qué tiene ACNUR o tiene la ONU o el presidente de un organismo cualquiera? Porque cualquiera se inmiscuye en los asuntos internos del país. Y aquí hay un artículo 3 de la Constitución de la República que es categórico en la defensa de la soberanía y en particular el principio de no intervención y en consecuencia la autodeterminación. Eso está muy claro en la Constitución de la República. Entonces, yo no sé, pero pienso que se toman políticas en la práctica que en cierto modo nos dicen lo contrario de los discursos. Aquí se sigue recibiendo como nada esa cantidad enorme de parturientas y asentando eso en libros dominicanos cuando ahí están consulados haitianos que hay en Santiago, que hay en Barahona, que hay en Dajabón, que hay aquí en la capital de la República, donde esas oficinas tienen roles como oficialía de Estado Civil de ese país. ¿Por qué tenemos nosotros que estar recogiendo esas informaciones en libros dominicanos? Don Wilson, al margen, Don Wilson, al margen del gobierno, ¿qué papel pudiera jugar el Congreso Nacional en este orden? Es decir, no hablo en torno a una ley, porque usted sabe lo que conllevaría elaborar una ley en República Dominicana, sino en torno a que el Congreso pudiera de fijar la ruta institucional de República Dominicana. Claro. El Congreso todo lo puede. Claro, mire, si los dominicanos, cada uno en su ámbito, identificara su responsabilidad con el país, en todo momento, pero en particular en este momento, estaríamos todos pensando en una misma línea de acción. Es decir, el Congreso tiene responsabilidades porque además ese artículo 10 de la Constitución de la República privilegia la frontera y ese privilegio no se ha producido en términos prácticos, ¿verdad? Precisamente para preservar la dominicanidad y el interés supremo de la nación. Entonces, nadie está pensando en la cuestión de la defensa patria. Si bien es cierto que el presidente de la República es quien tiene el manejo de la política internacional, eso no quita que los demás órganos, y particularmente el Congreso, que está tan comprometido con la Constitución de la República, con la soberanía, ¿verdad?, con la vida institucional, no es para que ellos no hagan lo que corresponde. Ellos tienen que asumir su responsabilidad. Don Wilson, Jesse Pérez de este lado, ¿qué propone el Instituto Duartiano de cara a todas estas denuncias que usted nos está haciendo aquí? Bueno, lo primero que nosotros entendemos es que tenemos que mantener una política firme, que el país tiene que hacer demostraciones de la mayor firmeza y coherencia
y coherencia. Este es un momento también para que se entienda que todo el que está en una posición de Estado tiene que sintonizar la línea presidencial y responder a esa línea. Nosotros tenemos que hablar con esos organismos internacionales y con las potencias de pie, procurando particularmente que nos respeten y que particularmente, reitero, y vale la redundancia, tienen que entender por encima de todo que este es un Estado y que es un Estado que, si bien pequeño, es un Estado que tiene que ser objeto de respeto y de la consideración debida. La política de migración tiene que mantenerse impertérrita, tiene que mantenerse y ejecutarse con toda energía. Hay que aplicar las leyes de migración, hay que mirar hacia lo que ha sido la política de las disposiciones y las reglamentaciones de trabajo. Aquí hay que procurar por encima de todo, ¿verdad?, que la dominicanidad se preserve. Las escuelas nuestras, ya en municipios cabecera de provincia como Pedernales, el 40% de los niños son haitianos en las escuelas. Hay lugares donde el 60-70% son haitianos. Entonces, eso tiene que ameritar de políticas de Estado. Que yo digo, no podemos desamparar a todos esos niños, pero hay que establecer políticas para ejercer control. Así Nosotros tenemos que procurar que no haya el abandono de comunidades fronterizas y semifronterizas. Hay que asumir esto con interés, esto hay que sentarse, y esto es un asunto de patria y de interés nacional, afuera de lo que son intereses particulares. Bueno, muchísimas gracias, don Wilson. Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano de República Dominicana, muestra su preocupación en torno a la solicitud que hace la ACNUR a República Dominicana en torno a la situación que presenta el vecino país de Haití. Ciertamente que es una posición firme que debe tener República Dominicana, tomando las consideraciones y los parámetros que tenemos como Estado. Tú sabes, Dari, que quiero comentar, conozco bien a Wilson, felicitarlo por la labor que viene haciendo, resaltando los símbolos patrios. Desarrolla una serie de conferencias y charlas en diferentes instituciones y realmente es un trabajo bastante interesante para que nosotros los dominicanos valoremos más lo que es nuestra bandera y nuestra identidad como dominicanos. Así es.